¿sabiduría de lo alto o sabiduría terrenal? Aquí hemos estado los últimos 3 sábados. Yo creo que es un tema que nos abarca mucho tiempo, y le damos gracias a Dios porque nos enseña con su palabra de Dios. Nos enseña qué es sabiduría de lo alto y qué es sabiduría terrenal. Y ahí estamos y hemos estado profundizando y estudiando la palabra de Dios. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en Santiago capítulo 3, versículo 14 al 18. Dice la palabra de Dios: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto es todo lo que hemos venido estudiando, lo que hemos venido reflexionando a través de la palabra de Dios, y le damos gracias, Padre eterno, por este texto. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, Rey eterno. Alabamos tu santo nombre, Padre celestial. Ponemos este tiempo en tu santa mano, Rey eterno, para que tú nos enseñes, para que tú nos instruyas, en el nombre de Cristo, que es sobre todo santo nombre. Amén y amén y amén. Pues la palabra de Dios nos habla claramente y nos dice que hay una sabiduría que viene de lo alto y una sabiduría que viene del mundo o terrenal, como lo dice la palabra de Dios. Y ahí hemos estado hablando, y hace 8 días avanzamos un poco más a cómo y de dónde viene la sabiduría, qué hacer para aprender la sabiduría que viene de lo alto, qué dice la palabra de Dios referente a la sabiduría que viene de lo alto. Y ahí es donde vamos a estar avanzando en esta noche, y aún más vamos a ir a una serie de promesas para aquella persona, aquel hombre, aquella familia, todos aquellos que entiendan qué es la sabiduría de lo alto. Eso es lo que vamos a ir a profundizar en esta noche, gracias a Dios por su santa palabra. La sabiduría terrenal, animal y diabólica, como dice la misma palabra de Dios. En esta sabiduría todo vale, dice, es como lo que está pasando hoy en el mundo. Hay tantas situaciones que están pasando hoy que nos ponen a pensar demasiado y nos ponen a ver qué es lo que está pasando. El mundo está totalmente llevado por esa sabiduría terrenal y esa sabiduría animal, como dice la palabra de Dios. Y todo vale, todo se acepta, ya todo está volteado, todo está en contra a como dice la palabra de Dios. Vemos una noticia hoy, vemos una noticia mañana, otra, y está avanzando la perversidad y está tomando las élites y los grupos en este mundo. Y ya lo que ayer era malo, hoy es bueno. Lo que ayer era perverso y torcido, hoy está aceptado por la sociedad y se está aceptando por la sociedad. Entonces son tantas cosas que están llegando y que están cautivando a la humanidad desde esta sabiduría terrenal, animal, que habla la palabra de Dios. Se está llenando de todo esto. Todos exigen derechos, pero nadie tiene responsabilidades. Todos exigen derechos hoy. Hoy hay derechos de los animales, derechos de las plantas, derechos para los niños, derechos para los papás, derechos para las mamás, derechos para las minorías, para todos hay derechos. Pero nadie habla de las responsabilidades que tienen, de lo que tienen que cumplir, de lo que tenemos que cumplir. Si yo exijo un derecho, tengo unas responsabilidades también delante de la humanidad y delante de Dios primeramente. Es lo que debemos hacer. Dios habla siempre de responsabilidades. Cada vez que vamos a la palabra, Él habla de responsabilidades, de lo que nosotros como hombres y mujeres debemos hacer delante de Dios y lo que debemos obedecer. Hoy vemos todo volteado, mis queridos hermanos. Vemos hijos rebeldes y exigiendo derechos. Vemos
esposos irresponsables porque no cumplen con sus responsabilidades. También a veces algunas mujeres no cumplen con sus responsabilidades, quieren salirse y rebelarse ante todo, y todo lo que está pasando viene de esta sabiduría que no es de lo alto, sino que es terrenal y animal. Y la palabra de Dios nos dice claramente que la sabiduría que viene de lo alto es pura, es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que nosotros como hombres y mujeres de Dios debemos tener en nuestra vida. Es la sabiduría que nosotros debemos proclamar, es la sabiduría que nosotros debemos evidenciar ante los otros y ante la sociedad. Esa es la marca del creyente, es la firma del cristiano que se comporta de acuerdo a la sabiduría que viene de lo alto, que viene del cielo, que viene de arriba. Y avanzamos nosotros y seguimos avanzando en el texto y queremos entender cómo adquiero esta sabiduría. Si una persona dice, pero ¿cómo hago para adquirir la sabiduría que viene de lo alto? Pero ¿cómo hago para adquirirla? Porque yo estoy rodeado por todo lado de situaciones, de acciones que no son nada sabias ni entendidas, porque todo está volteado, mis queridos hermanos. La palabra de Dios nos dice qué hago para adquirir la sabiduría que viene de lo alto, y eso es parte de lo que vimos también hace una semana, y ahí vamos a profundizar un poco más porque el texto realmente es maravilloso lo que nos puede enseñar. Y entonces vamos a Salmos capítulo 111 y vamos a leer Salmos y luego Proverbios, y vamos profundizando cada vez más en la palabra de Dios. Salmo 111, versículo 10, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Salmo 111, versículo 10. Todos allí con sus Biblias en la mano, buscando la palabra de Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Su loor permanece para siempre. Buen entendimiento. Entonces, como número uno, para nosotros saber y entender la sabiduría que viene de lo alto, ¿cuál es? Como número uno, debemos practicar sus mandamientos. Dice el principio, y ya hace una semana lo vimos, el principio, el inicio, la base, donde está parado el fundamento del principio es en el temor de Jehová. Allí se afirma y se asegura qué es la sabiduría. Es el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Debemos practicar los mandamientos, debemos tenerlos fijos en nuestras vidas. Y como ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, los mandamientos son dos mandamientos que aplican para nosotros en el día de hoy, sin abogar también los otros mandamientos, porque no podemos decir que vamos a abolir los otros mandamientos que hablan de no matar, no robar y muchas otras cosas, no desear la mujer del prójimo, pero primeramente amar a Dios sobre todas las cosas. Pero la palabra nos dice que debemos practicar los mandamientos. Buen entendimiento, buena razón tienen todos aquellos que practican sus mandamientos. Vamos a ver los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos a los que se refiere la palabra de Dios, mis queridos hermanos? Lo encontramos en Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31. Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31, mis queridos hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Hoy vamos a movernos entre la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra en esta noche, en estos versículos, mis queridos? Dios los bendiga
allí los que están escuchando. Dice la palabra de Dios: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este texto también lo tocamos. Y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Vamos a pararnos ahí un segundito. Vamos a estar ahí un segundito parados. Yo mientras tanto voy buscando por aquí en la palabra de Dios algo que el Señor me trae aquí a la mente rápidamente. Y esto está en Éxodo y en Deuteronomio. Entonces la palabra, los mandamientos son claro lo que dice el texto en la palabra de Dios, mis queridos hermanos. En el Antiguo Testamento hay una lista de mandamientos de la ley de Dios que hablan claramente de las... Vamos a buscarlos acá rápidamente. Deuteronomio. Aquí están los mandamientos. Deuteronomio capítulo 5. Entonces, estamos hablando que este texto que dice en Marcos capítulo 12, 30-31, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hay que practicar estos mandamientos. Y al practicar esto como número uno, vamos a ir entendiendo cuál es el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que para entender el temor de Dios, y ahorita lo vamos a ver más adelante, debemos profundizar en la palabra de Dios. Debemos entrar allá. Y para entrar allá, aquí nos está dando un primer punto que hacer, algo por donde avanzar. Los mandamientos en el Antiguo Testamento, dice claramente el número 1: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosas que están arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. También dice: no te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El que sigue, el número 4: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y ahí se está yendo. Honrarás a padre y madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Todos estos son los mandamientos de la ley de Dios. Pero ¿a dónde los quiero llevar, mis queridos? Estos dos mandamientos que dice Jesús mismo los dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu boca y con toda tu alma, tu mente y con todas tus fuerzas, son los principales. Y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Si nosotros cumplimos estos mandamientos de la ley de Dios, no vamos a transgredir los 10 mandamientos que dice el Antiguo Testamento. Si nosotros hacemos y practicamos estos mandamientos de la ley de Dios, mis queridos hermanos, no vamos a desear la mujer del prójimo, por ejemplo. No vamos a matar, a asesinar, como dice la palabra: no matarás. No vamos a cometer adulterio, no vamos a hurtar. Vamos a amar a Dios. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios y lo que nos dice. Entonces, el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros practicamos este mandamiento, tú no le vas a desear mal al prójimo, no le vas a hacer daño, no vas a robar, no lo vas a asesinar, no vas a desear su mujer. Eso es lo que nos dice el mandamiento. No nos está diciendo que ya nos es lícito hacer lo que antes se prohibía. Nos está diciendo que ahora todo se traduce en el amor, en el gran amor hacia el Padre y el gran amor hacia el hermano. Y practicando este mandamiento, mis queridos hermanos, como dice el texto, como lo acabamos de leer, es uno de los puntos para entender cuál es el temor de Jehová. Porque nos dice en el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero ¿qué es el temor de Jehová? Practicar sus mandamientos. Cuando tú practicas sus mandamientos, estás aplicando este principio de temer a Jehová. Eso es lo que nos está diciendo el texto. También el proverbio también nos dice lo mismo. Proverbios 7
Proverbio 1, versículo 7. Dice el texto, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, en el Proverbio 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aquí, a diferencia del Salmo que escribió David, aquí lo está escribiendo Salomón, que es su hijo. El Salmo lo escribió David, el Proverbio lo escribió Salomón. Entonces, ¿qué dice Salomón? Dice: el buen entendimiento tienen los que practican su mandamiento, ya lo vimos. Pero Salomón le pone una parte extra y dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿cuáles son los insensatos? ¿Cuáles son según el texto y según el texto paralelo que estamos viendo en los Salmos? Los insensatos que desprecian la sabiduría, que es el temor de Jehová, vamos hilando, son aquellos que no practican sus mandamientos. Los que no practican, los que se rebelan al mandamiento de la ley de Dios. Los que se rebelan a amar al prójimo, o más bien los que no aman a su prójimo. Entonces, aquí vamos juntando cositas. El que no ama a su prójimo no está cumpliendo ni practicando el mandamiento de la ley de Dios. El que no ama al prójimo no está obedeciendo la palabra de Dios, que nos habla claramente en Marcos 12, 30 al 31. No estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es el peligro y cuál es el riesgo más alto? Que el que no tiene este mandamiento, primero vertical, segundo horizontal, primero amo a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, para luego cumplir el segundo mandamiento que dice la palabra de Dios. Entonces, esto es un proceso de comunión delante de Dios. Es un proceso de meternos en la palabra y entender lo que la palabra de Dios dice. Entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Entonces, yo debo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, para poder cumplir el segundo mandamiento. Yo debo estar entregado a Dios de corazón, alma, cuerpo y fuerzas para poder cumplir el segundo mandamiento. Ese es el número 1. Y ya cuando yo me entrego en esta manera a mi Señor, a mi Dios, lo veo como mi Dios, lo veo como mi Señor Jesucristo, lo respeto como mi todo, como mi superior, como mi jefe, como el gobernador de mi vida, puedo cumplir el segundo mandamiento. Entonces no voy a desearle el mal al otro, ni voy a adulterar, ni a desear la mujer del prójimo, como dice el texto, ni voy a matar o a robar o a todo lo que nos decía el texto en Deuteronomio capítulo 5. Así es como funciona, mis queridos. Y eso es la primera parte de lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Entonces, el insensato, el que desprecia la sabiduría y la enseñanza, es aquel que no practica estos dos mandamientos de la ley de Dios. Debemos obedecer la santa palabra. Debemos llamar al Señor, mi Dios, como mi Señor, como mi gobernante. Y si yo lo llamo así, yo lo obedezco. Yo no puedo oír delante de Dios y clamar, y alabar, y adorar, y hacer una cantidad de cosas y no obedecerle. Yo voy delante de mi Dios y le obedezco. Las dos cosas no pueden ir separadas. De llamar a mi Dios, a mi Señor, Señor, y no obedecerle, no funciona, mis queridos hermanos. Entonces, eso es lo que nos dice la primera parte de este texto. Pero hay mucho más para entender, para saber, para cómo aprender la sabiduría. Y es el Proverbio capítulo 2, versículo 1 al 6. Y allí también ya estuvimos, pero el Señor me lleva a ir más allá, más hondo. Y la palabra de Dios es muy, muy clara. Entonces, la práctica de los mandamientos lo manifiesta el Salmo 111 con David. Él dice que debemos practicar los mandamientos. Pero mire que Salomón, su hijo, en el Proverbio 1:7, también lo afirmó. Y en el Proverbio 2:1-6 también lo afirma. Los mandamientos son una base fundamental para entender el temor de Jehová y tener sabiduría. ¿Qué nos dice el texto? Yo practico estos mandamientos. Son los dos mandamientos que nos dejó Jesús.
y voy a tener sabiduría. Y a eso Él nos dice que le pongamos otras partes, pero fundamentalmente se está parando como esta columna para tener sabiduría. Para tener sabiduría hay que practicar los mandamientos que dejó Jesucristo: amar a Dios con todo y amar al prójimo. Eso es lo que nos dijo Jesucristo. Vamos a Proverbios capítulo 2 del 1 al 6 y vamos a leer allí. Proverbios capítulo 2. Ustedes tienen sus Biblias allí en sus casas, en sus hogares están las Biblias, que la iglesia está en casa hoy. La iglesia son ustedes allí reunidos. Ustedes están haciendo iglesia allí reunidos y eso es maravilloso. Eso es hermoso, que estén las familias reunidas, que estén escuchando la palabra de Dios, que hayan dispuesto un espacio para escuchar la palabra. ¿Qué debo hacer para aprender sabiduría? Entonces ya vimos como número 1 practicar los mandamientos. Es una columna, los mandamientos de la ley de Dios. Si hay un joven que lucha y que se mete en cosas que no se debe meter, es porque le falta profundizar más en la práctica de los mandamientos de la ley de Dios. Practica los mandamientos de la ley de Dios. Eso nos da seguridad de tener buenas decisiones, de tener sabiduría, entendimiento, razonamiento, coherencia y muchas otras cosas. Dice el Proverbio capítulo 2, 1 al 6: Hijo mío, si recibieres mis palabras, y ahí voy el punto, y mis mandamientos guardares dentro de ti, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Está la palabra, recibir mis palabras, es que recibir la palabra de Dios. Este libro sagrado, que se compone de 66 libros en su interior, 27 en el Antiguo Testamento y 39 y 27, son todo un convenio de libros que nos enseñan la palabra de Dios. Entonces, si recibieres, hijo mío, mis palabras, es lo que hay en este libro. Entenderlo y obedecerlo es lo que nos dice la palabra. Y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? Está dentro de este libro sagrado. Ahí es donde está la sabiduría que viene de lo alto, que es lo que estamos estudiando a partir de la epístola de Santiago capítulo 3 versículo 14 al 18. Es lo que estamos estudiando, porque nos dice la sabiduría que viene de lo alto. ¿Dónde la encontramos? En el texto. Entonces los mandamientos son una columna. Dice luego: si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Debemos esforzarnos. Debemos ser esforzados, debemos no ser unos perezosos, mis queridos hermanos. No ser perezosos para estudiar la palabra. No ser perezosos para escudriñar, para buscar. Porque dice él que es un tesoro. Si como a la plata la buscamos y si como a los tesoros la escudriñamos, vamos a encontrar aquí ¿qué? Vamos a encontrar la sabiduría. Y la sabiduría nos enseña cómo proceder, cómo hacer. También vamos a encontrar dentro del texto inteligencia y vamos a encontrar prudencia, y nos dice que busquemos esto como a plata, como a un tesoro que está aquí, una perla preciosa que debemos buscar dentro de la palabra. Hay un riesgo muy grande hoy en la sociedad. Ya no se lee la palabra de Dios como se debiera leer. Ya no se dedica un tiempo oportuno, un buen tiempo para leer la palabra. Un tiempo de calidad y de cantidad para estar estudiando la palabra de Dios. A los jóvenes no les gusta leer la Escritura, tener un tiempo de cantidad y de calidad delante de Dios en lectura y oración. A nosotros como padres tenemos esa grande responsabilidad. Tenemos esa grande responsabilidad de decirle a nuestros jóvenes: lea la palabra, ve y toma un espacio de tu día, de tu mañana o de tu tarde y métete a leer la palabra. Métete y luego ven y me dices qué fue lo que encontraste allí. ¿Qué te dijo el Señor? ¿Qué te habló a tu corazón el Señor? Ve y oras.
Pero ¿qué está pasando con las familias, mis queridos? El hijo no lo va a hacer si no ve al papá hacerlo. Pero el problema está ahí también, que muchos papás o muchas mamás no están tomándose un tiempo día a día para leer la escritura. Un tiempo para ir a un lugar secreto y meterse con este libro sagrado. Un tiempo para ir a un lugar secreto y escudriñar esta palabra. Para leerla, para entenderla, para que Dios te hable. Porque es que ahí es donde está la sabiduría, mis queridos. La sabiduría, el entendimiento está ahí, mis queridos hermanos. Dentro de la palabra, no está en otro lado, no está en la noticia, no está en el consejero que aparece por televisión o en el horóscopo o cuánta cosa más hay que se dice sabiduría y que se da un consejo, pero esos son consejos terrenales, son consejos animal, como dice la palabra de Dios, y diabólico. Ese no es el consejo viene de la palabra de Dios. ¿Qué decisiones tienes que tomar en tu vida? Vea la palabra de Dios. ¿Qué decisiones tienes que tomar? Busca en la palabra de Dios. ¿Tienes que hacer algo importante? Búscalo en la palabra que Él te va a decir qué hacer. La palabra te va a decir, y eso es la sabiduría de la que estamos hablando. Tienes que tomar una decisión pequeña, búscala en la palabra de Dios. Todo consúltalo con tu Creador. Todo consúltalo con tu ser, con el que te creó para que te hable a tu ser, a tu persona, a tu ser interior. Consúltalo con tu ser, con tu Creador, para que Él te hable a tu ser. Él te va a decir. Lo que pasa es que somos afanados y queremos que ya nos muestre, ya nos diga, y no vamos a tener una voz audible que te diga qué hacer. Eso no va a pasar. Pero si tú vas a la palabra de Dios, la palabra de Dios te dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces tú tienes una decisión, entonces vas a buscar un consejero, pero un consejero que esté también ligado a la palabra de Dios. Buscas a un líder de la congregación, buscas a tu pastor, buscas a un hermano que sabes que entiende la palabra y que estudia la palabra y que te va a dar un buen consejo, mi querido. No busques consejos con hombres impíos y mujeres impías, o con hombres y mujeres que de pronto a veces tú ves que se congregan en algún sitio, pero su testimonio es peor que si no se congregaran. Personas que se congregan y a veces son más chismosos y murmuran más que personas que no se congregan. Eso no es un buen testimonio de un hijo de Dios, de un creyente, de un cristiano. Y tú que necesitas un consejo, búscalo dentro de la palabra de Dios, que Él te va a decir a quién hablar, a quién ir, a quién acudir. Son tantas cosas que nos dice la palabra. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar a oído tu atento a la sabiduría. Tú, cuando escuchas las palabras, cuando escuchas la palabra de Dios, cuando estás atento a los mandamientos, estás escuchando la sabiduría de Dios. Si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Dios es la fuente del conocimiento y de la inteligencia, mis queridos. Dios es la fuente del conocimiento y de la inteligencia. Ahí está todo. ¿Qué tienes que hacer? Buscarla. El problema es que no leemos la palabra. El problema es que no la buscamos. Es que no la escudriñamos. Es que está la Biblia ahí en la mesa, está en el comedor o está por aquí en una esquina, o cuando uno entra a algunas casas que está bien puesta como un atril como este, abierta en el Salmo 91, pero eso no sirve para nada. Eso es palabra muerta. Esta palabra, la palabra que yo conozco, la palabra que yo predico y la palabra que les estoy diciendo es esta misma palabra, pero es palabra viva y eficaz que transforma, viva y eficaz que da vida. Esa es la palabra de Dios, mis queridos. Esa es la palabra de Dios. Dice, porque Dios es la fuente del conocimiento y la inteligencia. Versículo 5, capítulo 2 de Proverbios. Entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces entenderás cuando ¿qué? Vamos a entender el temor de Jehová cuando recibamos las palabras, atendamos y practiquemos los mandamientos, cuando busquemos y atesoremos a la prudencia y escudriñemos la palabra como a tesoros.
entonces entenderemos el temor de Jehová. Estamos entendiendo el temor de Jehová. Entonces, ¿qué me dice? El principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová, es buscar la palabra, el entendimiento dentro de la palabra y guardar o practicar sus mandamientos, como dice el texto. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Vamos a conocer un poco a Dios. Vamos a entender, porque no alcanzaremos a llegar a conocer la totalidad de Él como el ser superior y supremo que es. Pero sí vamos a hallar el conocimiento de Él frente a lo que debemos hacer, que es la sabiduría que viene de lo alto. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos proceder, mis queridos hermanos? Vamos a avanzar un poco más en estos temas. La sabiduría es un regalo de Dios, pero también es una búsqueda incansable del creyente, mis queridos hermanos. Entonces, como dice el proverbio acabamos de leer, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Es maravilloso, es hermoso lo que nos dice la palabra. Número 1, practicar sus mandamientos. Vertical, amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Esos son los mandamientos de la ley de Dios. Y a partir de ahí vamos a tener la sabiduría que viene de lo alto. Cuando recibimos también su palabra, dice que la guardemos, que atesoremos su palabra. Dice el texto que nos inclinemos y busquemos la prudencia y busquemos la inteligencia. Entonces entenderemos el temor de Jehová. ¿Y qué pasa con todo esto? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hay estos hombres y mujeres que entienden la sabiduría que viene de lo alto, de la sabiduría que nos está hablando Santiago en capítulo 3. Los que entendemos la sabiduría que viene de lo alto. Escúcheme bien, papá, mamá que me escuchas, hijo que estás allá, amigo que me escuchas, todos los que me están escuchando y los que van a escuchar este mensaje. Viene una serie de promesas para el hombre sabio, pero nos toca esforzarnos, buscar como a tesoro dentro de la palabra de Dios, escudriñar como un minero, extraer las preciosas perlas que nos van a dar la sabiduría. Guardar los mandamientos es evidencia de un hombre sabio, ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Salmo 112. De hecho, está ahí seguido del versículo 10 del Salmo 111 que acabamos de leer. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el Salmo 112, refiriéndose a un hombre, a una mujer que tiene temor de Jehová, entendiendo cuál es el temor de Jehová, entendiendo qué quiere decir con el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, qué es lo que debemos hacer. Ya creo que nos quedó suficientemente claro que es buscar, practicar sus mandamientos, recibir la palabra de Dios y todo lo que está en el Proverbio capítulo 2 del 1 al 6. Dice la palabra de Dios y sigue reiterando, es en el Salmo 111:10, Proverbios 1:7, Proverbio 2:1 al 6 o 2:1, exactamente refiriéndome a lo que voy a leer ahora. Dice el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la columna donde está parado? El temor de Jehová, en los mandamientos, en entender lo que es el temor de Jehová, en los mandamientos. ¿Y qué nos está diciendo? Cuando tú te deleitas en los mandamientos, cuando tú te deleitas en sus mandamientos, mis queridos hermanos, Dios nos va
a guardar, porque el temor de Jehová es guardarnos de hacer lo que no le agrada a Él, de tomar malas decisiones, de ir a donde no debemos, de ver lo que no debemos ver, de escuchar lo que no debemos escuchar, de hablar lo que no debemos hablar. Y este hombre que ha entendido este principio tan maravilloso va a ser bienaventurado, va a ser bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Es feliz, es gozoso, es contento, es bendecido. Esto es la palabra bienaventurado, porque teme a Jehová, entendiendo el principio que es la base, el temor de Dios, que nos va a llevar al conocimiento de Dios y que vamos a tener la bendición o la bienaventuranza que nos está prometiendo la palabra. Ahora, ¿qué le llega? ¿Qué tiene este hombre? Dice la palabra de Dios en el versículo 2 del Salmo 12, escuchemos atentamente: promesa para el hombre que teme a Jehová, entendiendo de qué se trata. Su descendencia será poderosa en la tierra. Su descendencia será poderosa en la tierra. Amén. ¿Quién dice amén? Allí de los que me están escuchando. Su descendencia será poderosa en la tierra. Salmo 112. La generación de los rectos será bendita. La generación de los rectos, de los que tienen sabiduría, de los que tienen entendimiento. La sabiduría de la que estamos hablando, la que viene de lo alto, nos va a llevar a alejarnos de la perversidad, a alejarnos de la perversión, de la inmoralidad, a no untarnos de esto que está sucediendo. Dice el versículo 3 en el Salmo 112 de aquellos hombres que temen a Jehová. ¿Qué dice? Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Va a tener la provisión de parte de Dios en su casa. No le va a faltar, no le va a escasear la harina y el aceite. Va a tener la provisión para él, para sus hijos, para su familia. Dice que la descendencia será poderosa y la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanecerá. La justicia de estos hombres va a permanecer para siempre. Vamos a ir gloriosos, justificados a la vida eterna. Vamos a ir para allá. Dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Está hablando de un hombre que es temeroso de Dios. Está hablando de un hombre que es temeroso de Dios. Hoy a la humanidad le falta de esto. Le falta mucho de esto. Le falta mucho de esto hoy a la humanidad, mis queridos hermanos. Les falta mucho de esto. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios para las personas. No hay temor de Dios, mis queridos hermanos. No hay temor, y por eso este mundo está con la situación en que está tan complicada. ¿Y dónde estamos nosotros, mis queridos hermanos? Esto es lo que está sucediendo. ¿Qué dice el versículo 6? El versículo 6 dice: por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será justo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Su corazón está firme, confiado en Jehová. No tendrá temor de malas noticias. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de los que están escuchando, cuántos, mis queridos hermanos, tienen temor de que viene algo? Pero el hombre que entiende, el hombre que entiende, mis queridos hermanos, el temor, que tiene temor de Dios y de todo lo que hemos estudiado, no tendrá nada que le quite el sueño ni que le quite la paz por malas noticias. Nada que le quite el pan ni el sueño, pero su corazón está firme, confiado. Estamos firmes y confiados en nuestro Santo de Israel. Estamos firmes y confiados en Él, en el que está allá, el que nos guarda, nos protege, mis queridos. Y por eso no tendremos temor de malas noticias, no resbalaremos, nomás dice, por lo cual no resbalará jamás. Tampoco, asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Su poder, ¿a qué se refiere? Van a ver la gloria y el poder de Dios en estos hombres.
Van a ver la gloria y el poder de Dios en estas personas, mis queridos hermanos. Los van a ver que son hombres de Dios, van a ver que son mujeres de Dios, que son hijos de Dios, lo van a ver, se va a evidenciar en las vidas de todos estos hombres que tienen temor de Jehová, porque somos bienaventurados por tenerlo, mis queridos hermanos. Es lo que dice la palabra, lo que nos dice la santa palabra. Es maravilloso todo lo que habla la palabra de Dios. Hay también unas características de este hombre. Este hombre es clemente, este hombre y mujer es misericordioso, gobierna sus asuntos con inteligencia y con sabiduría, con entendimiento. Qué maravilla lo que nos dice la palabra, qué hermosura lo que nos enseña la palabra en esta noche, refiriéndonos a la sabiduría que viene de lo alto. Ya entendimos cuál es la sabiduría que viene de lo alto. Busquemos esta sabiduría que viene de lo alto, busquémosla con todo nuestro corazón, desgarrémonos para buscar ese tesoro precioso que es la sabiduría que viene de lo alto, y es el temor de Jehová que encontramos en su santa palabra, que lo encontramos aquí, y vamos a tener y hallarás el conocimiento de Dios, como dice la palabra. Aquí está en este libro sagrado. Lee la palabra, escudriña la palabra, déjate enseñar humildemente la palabra de Dios, y vas a ser un hombre, una mujer, un joven con sabiduría, pero la sabiduría que viene de lo alto, que es la que debemos buscar, que es la que debemos escudriñar, y debemos pasar horas expuestos a la palabra de Dios para adquirir esta sabiduría. Busca la palabra, ahí encontrarás la sabiduría y tendrás lo que dice la palabra de Dios, promesas tan maravillosas. Salmo 112, Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos está bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas la luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, con razón, con inteligencia, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón. Mis queridos hermanos, amén y amén. Gloria a Dios por su santa palabra. Creo que nos quedó muy claro a qué se refiere el texto de Santiago cuando habla de la sabiduría que viene de lo alto. Busca la palabra, querido. Busca su enseñanza. Búscalo. Y vas a ser un hombre y una mujer bendito, bienaventurado, feliz, gozoso. Porque la palabra lo dice. Y es la promesa para sus hijos. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Dispónganse allí en sus hogares, en sus casas. Cierren sus ojos, inclinen su cabeza en reverencia a este Dios todopoderoso, a este Dios que es tu Dios y que es mi Dios, soberano y que gobierna el reino de los hombres. Padre eterno, te alabo, te glorifico y te exalto, te doy la gloria, la honra y el poder, mi Santo de Israel. Oh, gracias, Papito Dios. Gracias, Señor Dios Santo, por esta palabra que nos has dado. Gracias porque tú nos enseñas, nos instruyes a través de la palabra de Dios. Gracias, Señor Dios Santo, porque tú nos estás llevando a otro nivel, bendito Padre Celestial. Gracias por este precioso mensaje de la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios, que viene del cielo. Yo te pido, Señor Dios Santo, que enseñes, instruyas a los que escuchan el mensaje para que empiecen a buscar la sabiduría que viene de lo alto, y que es el principio, que su principio es el temor de Jehová, y que aquellos que van a tener ese temor de Dios serán bienaventurados y tendrán tantas promesas que no teníamos ni en nuestra mente y no pensábamos que allí estuvieran. Pero la base y el principio, Señor Dios Santo, es el temor de Jehová, y la columna en que se soporta es en practicar tus mandamientos para así poder obedecer tu santa palabra.
te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, te damos la gloria, la honra y el poder a ti, Santo de Israel.